La inmigración limitada y razonable, es decir, aquella enfocada a cubrir las necesidades y las carencias de la sociedad de acogida, no solo no supone ningún problema, sino que de hecho es un fenómeno positivo. La inmigración masiva descontrolada, por el contrario, es un fenómeno muy negativo e incluso peligroso. Es más, puede llegar a ser letal a largo plazo. Los sionistas y los progres, que en este punto, como en otros muchos, coinciden, afirman que necesitamos la inmigración para compensar el envejecimiento de la población. Esto es una falacia. Me centraré a continuación en el caso de España. Pero vamos, lo que voy a decir se puede extrapolar a cualquier país asediado por la inmigración incontrolada. Lo cierto es que nuestra economía es mucho menos potente de lo que parece, pero la continua creación de burbujas financieras desde el año 2000 ha hecho creer a mucha gente que somos un país rico que realmente necesita más mano de obra. Estas burbujas generan una economía artificial y unos puestos de trabajo artificiales que desaparecerán de un día para otro cuando estas burbujas estallen y todo salte por los aires, tal y como ya sucedió en el 2008 en el sector de la construcción, solo que en la próxima supercrisis todos los sectores de la economía se verán afectados. A eso añadamos que la revolución robótica que acaba de comenzar destruirá en un tiempo récord millones de puestos de trabajo en los próximos años. Y a todo esto podemos añadir los millones de puestos de trabajo que nuestros empresarios han llevado a China desde los años 80 con el beneplácito de nuestros líderes políticos, que como ya sabéis siguen en todo momento las instrucciones de los banqueros internacionales. Señores, es hora de abrir los ojos. La verdadera razón por la que los banqueros sionistas han promovido la inmigración masiva no es por compasión o amor por la humanidad, sino para destruir nuestros sistemas financieros y poder así adueñarse de nuestros países. Lo que voy a explicar a continuación es una de las ideas más importantes que voy a exponer en mi canal, así que por favor os pido concentración. Los inmigrantes y los españoles que pidieron préstamos hipotecarios antes de la crisis de 2008 para poder comprar pisos muy sobrevalorados y que poco después dejaron de pagar sus cuotas tras quedarse en el paro, obligando al Estado a asumir dichos créditos impagados, han destruido nuestro sistema financiero y han colocado al Estado al borde de la quiebra. En su descargo debo decir que ellos no eran conscientes de las gravísimas consecuencias de sus actos para el país. Actuaron de forma irresponsable, sí, pero sin mala fe. Pero insisto una vez más, los banqueros y los políticos sí que sabían desde el minuto 1 que esto es lo que acabaría pasando. De hecho, los banqueros internacionales encargaron a los políticos que destruyeran las cajas de ahorro españolas, que eran entidades de crédito realmente españolas, no como los bancos de hoy en día, que son una prolongación de los tentáculos de los bancos de Londres y Nueva York. Todos estos españoles e inmigrantes actuaron de forma irresponsable al comprar unos pisos que no se podían permitir y el resto de ciudadanos hemos sido obligados a salir en su rescate. Esto es gravísimo. Y como digo, no solo los inmigrantes fueron inducidos a cometer este error. Muchos españoles cayeron en la misma trampa. Pero tal vez ahora no estaríamos en esta situación tan crítica y desesperada si la banca hubiera sido más estricta a la hora de conceder créditos, especialmente a los extranjeros. Pues para la banca es fácil seguir el rastro de los españoles morosos y exigir que al menos devuelvan parte del dinero prestado. Pero es imposible seguir el rastro de los extranjeros morosos, pues estos regresaron a sus países de origen, donde ya es imposible reclamar ninguna deuda. Una deuda o pufo que vamos a pagar los españoles a través de nuestros impuestos en las próximas décadas. Y eso sin contar con todos los bienes públicos o estatales que nos vamos a ver obligados a malvender para hacer frente a esta infame deuda que unos extranjeros irresponsables han generado. De momento ya hemos malvendido la mitad de AENA y la mitad de loterías del Estado. Eso de momento. Hablemos claro. Estos extranjeros tendrían que haber permanecido en España hasta devolver el dinero que pidieron prestado, y no huir de aquí dejando tras de sí una enorme deuda sin pagar, una deuda que ahora tendré que sufragar yo con mis impuestos. Porque esta deuda la voy a pagar yo, no los perroflautas que ni trabajan ni pagan impuestos, pero que exigen la abolición de las fronteras. Esto es lo que pasa cuando un país deja de controlar sus fronteras y las abre de par en par, y encima sus bancos se dedican a conceder de forma temeraria créditos a extranjeros con una vinculación mínima o inexistente con el país. Pero jamás no olvidéis, todo esto ha sido planificado por los banqueros sionistas.
Nada de lo que ha ocurrido ha sido casualidad. Asimismo, tampoco debéis olvidar la enorme responsabilidad que tienen en todo este asunto todos los progres que conocéis. Unos individuos que con su actitud y sus votos han contribuido al hundimiento de nuestro país. Unos individuos que encima van caminando por la calle con aires de superioridad moral. En fin, todo este asunto es bastante delicado. Hay mucha gente a la que este asunto le afecta mucho. Se lo toman como algo personal. La verdad es que a mí no me apetece enemistarme con nadie. Pero si alguien se quiere enemistar conmigo, pues que lo haga. Si alguien me retira la palabra por decir lo que digo, pues que lo haga. Porque todo este tema del que estoy hablando no es ninguna broma. En el futuro pueden pasar cosas gravísimas. De hecho, ya están pasando. Y a buen entendedor pocas palabras bastan. Y yo no tengo ninguna intención de esconder la cabeza debajo del suelo, como hacen las avestruces y los pusilánimes. Y si los progres tienen las ideas muy claras, han de saber que los demás también tenemos las ideas muy claritas, y que no vamos a permitir que se salgan siempre con la suya. Y si se enfadan, pues que se enfaden. Que se vayan acostumbrando al hecho de que en el mundo hay gente que no piensa como ellos, y que los demás no vamos a aceptar que se haga siempre lo que ellos quieren. Ya estamos hartos de sus imposiciones, de sus chantajes emocionales y de sus lloriqueos. Hablemos ahora un poco de nuestros amiguitos favoritos, los banqueros sionistas. Todos nosotros hemos visto centenares de películas y series de televisión. Pues bien, entre todos los malvados del cine, y son muchos, para mí el personaje que mejor retrata el nivel de maldad y maquiavelismo de los banqueros sionistas y su forma de proceder es Theo Galavan, que aparece en la segunda temporada de la serie de televisión Gotham, que emite Netflix, una serie que narra la vida de Bruce Wayne en su adolescencia antes de convertirse en Batman. Echadle un vistazo, es muy esclarecedor. Os hago un resumen. Theo Galavan es un hombre desconocido, de unos 50 años, que acaba de llegar a Gotham. En secreto ayuda a escapar a unos cuantos psicópatas de la cárcel y forma con ellos un grupo llamado Maniacs, creando el caos en la ciudad. Poco después todos mueren de forma violenta y Theo Galavan, que se las ingenia para parecer el héroe que acaba con ellos, es elegido por mayoría aplastante alcalde de Gotham. ¡Ay, la masa, siempre tan manipulable! Ahora, decidme, ¿no habéis detectado que últimamente hay un poco de caos en las ciudades de vuestros países? Ajá, bueno, pensad que esto es solo el principio. Si tu país está bajo su control, que son casi todos, ya sabemos que su objetivo es sustituir la moneda de tu país por una moneda digital internacional. Y si tu país no está bajo su control, entonces su objetivo es derrocar a tu gobierno y colocar a sus lacayos en su lugar, para a continuación implantar dicha moneda digital internacional. Por cierto, no os he contado cómo acaba la historia. Al final Theo Galavan es desenmascarado por un policía incorruptible, que además lo acaba ejecutando a sangre fría. En fin, como sabéis, en la vida real, desgraciadamente, los tipos como Theo Galavan siempre se salen con la suya. Por eso los seres humanos nos hemos inventado la literatura y el cine, y previamente la religión, para que al menos en el mundo de la ficción los malvados sean castigados por sus actos y no se salgan siempre con la suya. Pero la serie continúa. ¿Qué sucede a continuación? En la siguiente temporada, el espectador descubre que la ciudad de Gotham está dirigida desde la sombra por una sociedad secreta que se hace llamar la Corte de los Búhos. La Corte de los Búhos. En fin, mis oyentes habituales ya saben que uno de los símbolos favoritos de los masones es precisamente la figura del búho, una figura que incluso aparece en el billete del dólar y en los jardines del Capitolio de Washington. Pues bien, esto es lo que le dice el líder de este grupo al joven Bruce. Pero no os llevéis a engaño. En el fondo, el destinatario de este mensaje es el espectador. Sois vosotros. Dice este sujeto: a través de los siglos hemos intentado detener el ciclo de crimen y violencia que afecta a Gotham y a todos los países en general. Pero nuestro esfuerzo ha sido en vano. Siempre acabamos fracasando. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque la gente tiene miedo, y el miedo engendra desesperación. Nosotros queremos acabar con el miedo y poner fin a este ciclo destructivo. Nos preocupamos por la gente. Esto sí que es bueno. Está tratándonos de convencer
de que las sociedades secretas están compuestas por gente buena y muy bien preparada que se preocupa por nosotros, que es casualmente lo mismo que dicen los masones, que se autodefinen como filántropos. Otra casualidad. Nuestros periódicos siempre presentan a personajes como Bill Gates, Warren Buffett o George Soros con esta coletilla: financiero y filántropo. Madre mía. Dicen que en la sociedad hay mucha violencia, miedo y resentimiento. Claro. Y el hecho de que ellos se estén apropiando de absolutamente todo no tiene nada que ver con ello, ¿verdad? La jeta de esta gente es impresionante. Aunque ellos se autocalifiquen de filántropos y sabios filósofos, menudos fantasmas, a la hora de la verdad no son más que unos simples mafiosos, aunque de un nivel superlativo, eso sí. O sea, mucho más sofisticados y peligrosos que los típicos mafiosillos de tu ciudad. Ayer leí en el periódico una entrevista a un abogado corrupto ucraniano. Él explicaba que el dilema que se le presenta a mucha gente como él, que preferiría ser honrado, no es aceptar o rechazar un soborno, sino aceptar un soborno o que maten a tus hijos. Este es el mundo en el que vivimos, y cuanto antes lo entendamos y lo asumamos, mejor para todos. Ahí fuera hay gente realmente dura y peligrosa, y lo mejor que podemos hacer los que somos normales es demostrar a esta gente que nosotros, los ciudadanos civilizados, no tenemos ningún inconveniente en ponernos a su nivel, y que si se pasan de la raya los eliminaremos sin contemplaciones. Todo lo demás será interpretado como un signo de debilidad. A continuación podría ponerme en plan demagogo y afirmar que hay en marcha una gran guerra por el control de nuestros países, que hay dos bandos y que debéis elegir en cuál queréis estar, en el bando de los malvados sionistas satánicos o en el bando de los buenos, el de los nacionalistas. Pero esto sería muy maniqueo por mi parte, y yo puedo tener muchos defectos, pero creo que sabéis que ni soy un hipócrita ni soy un demagogo. No hay dos bandos, hay tres. El de los sionistas, el de los antisionistas nacionalistas o identitarios, y el de los antisionistas progresistas o multiculturalistas. Atención a lo que voy a decir ahora, porque a priori es una locura, pero si lo pensáis bien, es una medida brillante que nos hará felices a todos, y que evitará que en los próximos años estallen a lo largo y ancho del planeta multitud de cruentas guerras civiles, pues todas las sociedades se están dividiendo en dos bandos irreconciliables, de tal forma que lo mejor que podemos hacer es separar a estos dos bandos antes de que sea demasiado tarde. En un mundo ideal, esto es lo que tendría que suceder en los próximos 20 años. Que los antisionistas nacionalistas y los antisionistas progresistas unan sus fuerzas para derrotar a los banqueros sionistas. Y una vez les hayamos derrotado, que cada país se divida en dos, tal y como hicieron la India y Pakistán en 1947 o Corea del Norte y Corea del Sur en 1948, pero sin sus guerras y sus muertos, claro, que eso es precisamente lo que quiero evitar con la fórmula que propongo. De forma preventiva y voluntaria, que a un lado se vayan a vivir los ciudadanos con una visión nacionalista e identitaria y al otro que se vayan a vivir los ciudadanos con una visión cosmopolita y multicultural, aceptando todos con total naturalidad el hecho de que otras personas tengan una cosmovisión y una forma de hacer las cosas diferente. Señores, estoy describiendo el paraíso aquí en la Tierra, pues en este escenario cada ciudadano de verdad va a poder escoger en qué tipo de sociedad quiere vivir. No como ahora, en la que todos somos obligados a compartir el espacio con individuos con una cosmovisión totalmente incompatible con la nuestra y a pagar un montón de impuestos gestionados y robados por políticos que están a servicio de los banqueros sionistas. Con la fórmula que acabo de proponer no solo se evitarán muchas guerras civiles en las próximas décadas, sino que además construiremos un mundo maravilloso. Un mundo donde cada país reservará una parte de su territorio para la gente que se encargará de conservar su identidad y su idiosincrasia, y otra parte del territorio para la gente interesada en abrirse al resto del mundo y construir una nueva realidad. Pensadlo bien, incluso los progres deberían estar de acuerdo con esta reflexión. Si no reservamos una parte de cada país para la población nativa, dentro de 100 años no quedarán ciudades y pueblos con personalidad propia, y todas las ciudades del mundo nos parecerán completamente iguales.
Pasearéis por Shanghái o por Tokio y todos los letreros estarán en inglés. Y nadie beberá té, todos beberemos café en Starbucks. Esto es un genocidio cultural en toda regla. Los genocidios étnicos son terribles, sí. De hecho, sin duda, son más horrendos y mortíferos que los genocidios culturales, es cierto. Pero eso no quita que los genocidios culturales también sean execrables. Y hoy en día existen los medios para impedir los genocidios culturales sin renunciar a abrirse al mundo. ¿Cómo? Cerrando las fronteras en la mitad del territorio y abriéndolas de par en par e incluso aboliéndolas en la otra mitad. El territorio con fronteras será el paraíso de los nacionalistas y el territorio sin fronteras será el paraíso de los internacionalistas. A partir de ahí, todos los territorios resultantes comerciarán con los demás con total normalidad. La solución que propongo es maravillosa, pues colma las expectativas de todo el mundo. No me explico cómo no se le ha ocurrido a nadie antes. Puede que yo sea la primera persona en todo el mundo que exponga esta tesis. Vaya, sin proponérmelo, acabo de pasar a la historia. A día de hoy todo esto tal vez suene ridículo o utópico, pero quién sabe, a lo mejor dentro de 20 años todo el mundo echará la vista atrás y se preguntarán, arrepentidos, ¿por qué nadie se tomó en serio esta propuesta? Dios me libre de compararme con Lutero, el hereje Lutero, pero os recuerdo que todo el movimiento protestante comenzó con un simple cura colgando un breve manifiesto en la puerta de una pequeña iglesia en 1517. De hecho, yo voy mejor encaminado que él. Lutero colgó su panfleto el 31 de octubre de 1517 en el portón de una iglesia, un panfleto que al principio como mucho leerían 200 personas, mientras que yo he publicado mi manifiesto el 15 de marzo de 2020, una fecha señalada, pues tal día como hoy fue asesinado Julio César, el azote de la oligarquía romana y de los franceses. Y además yo lo he publicado en YouTube, con un target potencial de 1.000 millones de personas, aunque desafortunadamente a la hora de la verdad solo lo escucharán 5.000 personas. Lo mejor de cada casa, eso sí. En fin, yo he hecho todo lo que está en mi mano para evitar futuros disgustos a la humanidad. Pero la humanidad es como es, y aunque todo el mundo lo niegue, es evidente que a los seres humanos nos gusta la jarana y el lío. Y cuanta más jarana y más lío, mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. C'est la vie. O como diría Julio César, para lo bueno o para lo malo, alea jacta est. La suerte está echada.